Bien, como siguiente tema, entonces tenemos las estructuras selectivas o estructuras de decisión. Entonces, según el libro de texto, nos dice que en las estructuras selectivas se evalúa una condición y en función del resultado de la misma se realiza una opción u otra. Las condiciones se especifican usando expresiones lógicas. ¿Qué es una expresión lógica? Es aquella que nosotros construimos utilizando variables, constantes, operadores lógicos y de relación. Por ejemplo, el sueldo es mayor a 10,000. Esa es una expresión lógica. Entonces utilicé variables, utilicé constante, utilicé un operador de comparación, el símbolo mayor. Entonces, esas son las expresiones lógicas. Y recuerden que las expresiones lógicas, cuando las evaluamos, solo tienen dos posibles resultados. O es verdadero o es falso. La representación de una estructura selectiva se hace con palabras en pseudocódigo, si fuera en español, sí, entonces, sí, no. Ese es el nombre de la estructura de selección que vamos a ver en este momento. Sí, entonces, sí, no. Es una sola instrucción. Después nos habla de lo que es diagrama, pero no vamos a ver ahorita el diagrama. Dice, las estructuras selectivas pueden ser, o sea, se clasifican en simples, dobles, múltiples. Ahorita vamos a ver lo que es la alternativa simple, que se llama sí, entonces. Aquí está en inglés, if then. La estructura alternativa simple, el sí, entonces, ejecuta una determinada acción cuando se cumple una determinada condición. Condición es lo mismo que expresión lógica. La selección sí, entonces, evalúa la condición y si la condición es verdadera, o sea, si la expresión lógica una vez resuelta nos da como resultado verdadero, se ejecuta la acción que está planteada en la parte verdadera. Pero si la condición es falsa, no vamos a hacer nada. Me interesa la representación en pseudocódigo, que es lo que tenemos aquí. Esto, pseudocódigo en español. Esta es la sintaxis de el sí, entonces, o sea, de la alternativa simple. Aquí donde dice condición es donde nosotros vamos a plantear la expresión lógica que necesitemos para que el programa tome la decisión de si ejecuta la acción. ¿Qué acción? La que tenemos acá. Esta acción es una acción condicionada, o sea, es una acción que no siempre se va a ejecutar. Su ejecución va a depender de que la expresión lógica que tengamos planteada en el sí sea verdadera. Si esta condición o expresión lógica nos da falso, no vamos a poder realizar las acciones que están planteadas acá, sino que lo que va a suceder es que de un solo nos vamos a ir al fin sí, sin haber ejecutado las acciones que están dentro de la decisión. ¿Entendieron la sintaxis? O sea, sí, expresión lógica, entonces planteamos una serie de acciones que se van a ejecutar únicamente cuando esta expresión sea verdadera. Si es verdadera, ejecutamos esto de acá, pero si es falsa, no vamos a ejecutar estas acciones, sino que de un solo nos vamos a ir al fin sí. Por ejemplo, en este ejercicio de que si el último dígito es 4 y que yo les había dicho a ustedes que está incompleto porque todavía no conocíamos la estructura necesaria para poder evaluar precisamente eso, si el último dígito es un 4. Miren, dijimos que acá ya obtuvimos el último dígito. Pero si yo leí como número 715, 420, 819,
Entonces voy a obtener 5, 0, 9 como últimos dígitos. Yo no puedo concluir aquí y decir que solo porque obtuve las unidades es que esas unidades son igual a 4. No lo puedo hacer. Puede que sea 4. Por ejemplo, si el número que yo leí es 214, sí, ¿verdad? Las unidades son 4. Entonces yo puedo determinar que sí, decirle al usuario, sí termina en 4. Pero si el número que leí es 315, yo no le puedo decir al usuario que el último número es 4, el último dígito. Entonces ven que ahí tengo yo dos caminos planteados. O sea, para poder decirle al usuario que el número se termina en 4, yo primero tengo que evaluar, o sea, tengo que preguntar. ¿Y qué es lo que voy a preguntar? Ya dijimos que el último dígito es el de las unidades. Tendría yo que preguntar si las unidades son igual a 4. Ven que ahí yo ya estoy haciendo una pregunta. Y esa pregunta en el algoritmo la voy a plantear a modo de una expresión lógica. Otro ejemplo. Calculo yo las notas finales de todos ustedes al final del periodo. Y tengo que decir aprobó o reprobó. Tengo dos caminos. O alguien me pregunta, licenciada, ¿pasé la clase? Entonces yo tengo que ir a ver el listado de las notas finales, buscarlo y ahí está el dato. Por ejemplo, 89. Pero el proceso mental que yo hago para decirle si aprobó la clase es 89. Ok, ¿cuál es el índice de paso? 65. Entonces 65, 89 es mayor a 65. Entonces sí pasó. Entonces para poderle decir si pasó, yo mentalmente, ¿qué fue lo que hice? Comparar el índice de paso con la nota final de esta persona. Hice una pregunta en mi mente. Es lo mismo con los programas. Tenemos que plantear, ¿verdad? En situaciones donde hay más de un camino a seguir, tenemos que plantear preguntas para que el programa pueda determinar cuál de esos diferentes caminos es el que va a seguir. Te vea siempre con el ejemplo este de 315. Ya descompusimos el número y sabemos que las unidades nos da 5. Entonces, ¿qué dice el problema? Determinar si el número termina en 4. Bien, yo no puedo escribir en el algoritmo, sí termina en 4, de un solo, porque en este caso no termina en 4. Te voy a tomar una decisión, te voy a preguntar. Siguiendo la sintaxis que nos dan en el texto, te hago la pregunta, comienzo con sí. ¿Cuál es la pregunta que voy a realizar? Pregunta o expresión lógica para saber si termina en 4. Voy a usar mi variable. Si unidades es igual a 4, entonces plantea las acciones que se hacen si esta expresión lógica es verdadera. Entonces, voy a indicar, escribir, el número termina en 4. Fin sí. Estamos viendo la alternativa simple, aquella en donde solo hay proceso si la expresión lógica es verdadera. Evaluemos, muchachos. ¿Qué valor tiene unidades? Según el proceso que seguimos, unidades tiene un valor de 5. Así que esta expresión lógica en realidad está preguntando, ¿es 5 igual a 4? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Qué va a hacer el programa? No va a hacer nada, porque solo hay planteado acción cuando es verdadero. Esta acción que está aquí planteada es solo si fuera 4. Entonces, como es falso, de un solo se va al fin sí. ¿Qué hace el fin sí? El fin sí termina la decisión e inmediatamente se va a la siguiente línea que haya después de él. Sea la línea que sea, puede ser lectura, puede ser otra operación aritmética, puede ser el final del algoritmo, lo que sea. El asunto es que
no puede, si es falso, entrar a la parte del entonces. Esa es la alternativa simple. Solo hay proceso en el caso de que la expresión lógica sea verdadera. Supongamos que el número fue 314 y que después de descomponer ese número, ¿cuántos son las unidades? 4. Entonces venimos y evaluamos. Si las unidades son igual a 4, entonces, ¿cómo resolvemos esto? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Es verdadero porque unidades, la variable, tiene almacenado 4 y lo estamos comparando contra 4, entonces 4 es igual a 4, verdadero. Se va a la parte del entonces y hace la acción que está descrita. Va a escribir en pantalla, el número termina en 4. Esa sería la partecita que nos haría falta a nosotros en el algoritmo, esta. Después de que hemos obtenido las unidades, entonces preguntamos si estas unidades son 4. Si así fuera, le decimos al usuario que sí, que el número termina en 4. Y finalizamos la decisión. Esa es la alternativa simple. ¿Preguntas? No, licenciada. Creo que les coloqué un video. Déjenme revisar. Me parece que sí les coloqué un video que habla sobre, sí, que habla sobre estructuras de decisión para que ustedes lo revisen después. Ok, Lick. Bueno, si no hay preguntas, entonces damos por terminada la clase de hoy. Está bien, Lick. Entonces los veo en la siguiente conferencia y recuerden, más tarde voy a abrir el foro de consultas, ya que lo van a poder utilizar toda la semana y pendientes de la actividad de mañana. Pasen buen día. Igual. Igualmente. Gracias, Lick. Buen día. Buenos días.